Vamos a continuar nosotros con más del programa y precisamente como cada lunes tenemos nuestra sección de migración y vean, hoy está con nosotros Josué Calef, ya todos lo conocen para esta sección y vamos a hablar sobre los procesos de visas, cuáles han sido esas últimas actualizaciones, qué es lo que te exigen, cuáles son esos requisitos para los turistas y si usted tiene alguna consulta ya sabe que la puede hacer a través de nuestro WhatsApp, como siempre para nosotros ya en una segunda parte poderles responder. ¿Cómo está Josué? Bienvenido. Muy buenos días, estamos bien, muchas gracias y aquí listo ya para dar una información que muchas personas solicitan y que es bueno tenerlo al día para que hagamos bien los procesos de visa. Totalmente, hablar acerca de la renovación también, hay muchas personas, vaya a ver usted su pasaporte, hay unos que ni cuenta se han dado, que están a pocos meses de que la visa expire y hay que siempre mantener este dato porque eso es algo que también vamos a hablar, incluso la renovación. Yo le decía a Josué, a mí se me vence el otro año, le decía, ¿cuánto tiempo debo de esperar para empezar yo ese trámite? Y usted también me decía, más o menos 1 o 2 meses antes de que esta se venza. Exactamente, es una buena fecha para poder ir pensando en la renovación. ¿Por qué? Porque en el sistema menciona en la página oficial de la embajada que uno puede utilizar la visa hasta el último día de vencimiento. Pero algunos no la van a utilizar justo en esos últimos días, no que tienen programado un viaje posterior al vencimiento, pero lo tramitan 1 o 2 meses antes y no hay ningún problema. Súper bien. Hablemos también de cuáles son esos requisitos esenciales, Josué, para poder solicitar la visa de turista. Si se aplica por primera vez, algo que siempre recomendamos es demostrar 2 cosas, Pablo. Tener evidencia financiera, es decir, economía para poder pagar el viaje, y que no dependemos de alguien en Estados Unidos o una tercera persona. Aunque es cierto que se puede ocupar esa razón, no siempre es lo más conveniente. En este caso, si una persona pues es adulta, tiene su empleo, tiene su negocio, ¿qué se esperaría? Que cumpla con este requisito para demostrar que puede pagar el viaje. Y en segundo lugar, hablamos de requisitos de arraigos, es decir, que tenemos razones para volver a nuestro país y que no somos una persona con el riesgo de quedarnos en Estados Unidos. Así que son 2 requisitos muy interesantes que podemos empezar a hablar también de ellos. ¿En qué falla la mayoría, Josué? Por ejemplo, en no demostrar los arraigos. Hemos tenido muchas personas que no se asesoraron muy bien y aunque eran personas jóvenes de 23, 24, 22 años, muchas veces no les indicaron que necesitaban requisitos para tener un ingreso específico. No demostraron un arraigo laboral, una estabilidad laboral, no demostraron tampoco tener un arraigo familiar y también algunos fallan con lo que tiene que ver con el formulario o la documentación que debe presentar el día de la entrevista, porque muchos dicen, no me van a pedir nada porque a nadie le piden nada. Y aunque es cierto que muchas veces el oficial no pide muchos documentos, hace que la gente se confíe y no lleva ningún documento y terminan solicitando algo y le podrían negar la visa por eso. Ok, súper importante conocer, ¿verdad?, cuáles son estos errores que muchos cometen para uno después no cometerlos también. Hablemos de por qué es importante que las personas revisemos esta información del formulario de la visa. Por 2 razones. Primero, porque de esa manera llevamos más seguridad a la embajada americana. Si una persona llena su formulario y su cita le quedó dentro de 6 meses, 7 meses, que es lo común que ha estado pasando con la embajada, hay citas para junio, entonces después de esos 6 meses puede escaparse algún detalle de la solicitud. Por ejemplo, hay personas que dicen, mire, es que a mí se me olvidó que había puesto que viajaba para X fecha y dije que iba para otra. Eso le cuesta una negación con el oficial consular. O algunos mencionaron una persona de referencia, una familiar, pero después de algunos meses dijo, ¿y a quién puse? Porque era un grupo familiar grande. No recuerdan si pusieron al tío, a la tía, al primo, a la prima. Entonces muchas veces son detalles que puede afectar. Si tenemos el documento a mano, podemos repasarlo y tener una idea de qué es lo que vamos a decir ante el oficial, que sea congruente la información. Y en segundo lugar, es bueno tener a mano esta información porque así podemos verificar si la persona que me llenó la solicitud hizo correctamente el llenado. Un error que estamos viendo bastante frecuente y que queremos comentarlo aquí al aire es que no les están entregando copia a las personas, sigue pasando lo mismo, las personas no exigen copia y muchos de estos formularios van llenos en español. Eso es un error. O sea, debe de estar bien digitado. Bien digitado en inglés, con un inglés entendible y de esa manera es una instrucción que viene de la embajada del año 2012. O sea, llevamos casi 12 años con esta instrucción y la gente sigue llenando sus formularios con campos vacíos o en español y puede que el oficial, al no tener información clara, termine negando la solicitud.
Ok, bueno, ahí está. También hablemos de si todos los cónsules, muchos dicen que son psicólogos. ¿Esto es cierto? No es cierto. De hecho, Heriberto Rivera puede hablar con mucha autoridad sobre este tema. Él nos ha capacitado sobre ello y él no es psicólogo, pero sí fue entrenado para entrevistar en la Embajada Americana y estuvo trabajando allí. ¿Qué es lo que sucede? Que los oficiales son entrenados para ser desconfiados, ¿verdad? Ellos pasan el curso consular y les enseñan a verificar si algún caso hay una sospecha de que esta persona se va a quedar. ¿Cuáles pueden ser esos indicios? Está insegura, no ve a los ojos, no sabe qué decir, tartamudea, cambia la información. Entonces, el cónsul al ver información incongruente o inconsistente, podría determinar que a lo mejor está mintiendo cuando en realidad no lo hace. Pero por dudas, él puede tomar una decisión negativa para nuestro caso. Así que no es que el cónsul sea psicólogo en todos los casos, sino que muchas veces evalúa a la persona. Claro. Y ahí es donde uno debe prepararse muy bien para dar una buena impresión, dar una buena respuesta y tener mejores opciones. Sí, claro, y no mentir, ¿verdad? O sea, porque Exacto. de eso se trata, de que ellos conozcan también cuáles son las verdaderas intenciones de las personas al tramitar su visa. Hablemos también un poco, Josué, sobre este dicho que muchas personas mencionan, de que si vas a tramitar tu visa, no hables, no digas nada, solamente decir lo que el cónsul te pregunta. ¿Esto es la forma correcta de llevar a cabo la entrevista? Es el famoso, a mí me han dicho que no haga esto. Sí, porque las personas, yo creo que todo es personal, ¿verdad? Porque no todos trabajamos en el mismo lugar, no todos tenemos la misma familia, no todos vivimos en el mismo lugar, o sea, todo es personal, pero cuando se trata de estos asuntos, las personas siempre dicen, a mí me fue así, hace esto, Sí. o a mí me han dicho que esto tenés que hacer, y a veces ni siquiera han tenido la experiencia. Sí, y que pasa mucho eso, que muchos le dicen a otros qué hacer, pero en la embajada, cuando llegan a hacer eso mismo, muchas veces el resultado no es el que ellos esperan. Sí. La pregunta es por qué siguen recomendando lo mismo. Sí. Si muchas veces el resultado no es el que esperan, y es que muchas veces se va formando la idea de que entre más la persona habla, más puede dar una información equivocada. Y no es cierto. Simplemente ser honesto con uno mismo, ser honesto con el oficial consular y ser natural. Si uno va a la embajada de manera natural y sabe expresarse en breve, ¿verdad? De manera breve, el cónsul puede tomar en consideración esa información. Pero llega uno solamente a decir un sí o un no, o solamente menear la cabeza, decir un sí o un no, lamentablemente el cónsul no va a quedar con ese buen sabor de decir, bueno, esta persona no me convenció. Entonces, por ese lado puede el cónsul tener dudas porque no le estamos dando datos. La entrevista es en español, ¿verdad? Porque a veces también mencionan de que puede llegar a ser en inglés, y eso es mentira. No en todos los casos. Por Ok. ejemplo, la mayoría es en español. Pero ¿qué tal si una persona por su trabajo se desenvuelve en un call center y atiende clientes de Estados Unidos en una cuenta que le han asignado? Es muy frecuente que eso suceda. O es una persona que trabaja como asistente virtual para una persona en otro país. O sea que para corroborar me van a hablar en inglés. Y domina ese idioma y lo puso en el Súper. formulario. El cónsul podría tomar la decisión de hablarle en ese idioma para corroborar que conoce y que también se le hace más factible al cónsul entender mejor ese idioma. Así que es importante que en la mayoría de los casos la entrevista será en español, pero habrá excepciones. Súper bien, eso lo desconocíamos, ¿verdad? Y también por lo que usted vaya a poner, hay muchas personas que tienen este tipo de trabajo y que probablemente incluso a ambos se les sea mucho más fácil, ¿verdad? Exactamente. Poder llevar a cabo la entrevista. Y en ese punto es muy importante ser honestos porque Sí. hay clientes que le preguntamos, ¿y usted domina aparte del español otro idioma? Y dicen, sí, domina el inglés. Y es mentira. cuando a veces les preguntamos, pero lo domina a cabalidad, o sea, ¿puedo usar en una conversación? No, a ella no. Entonces, hacer la pregunta correcta ayuda a que la persona pueda tener mejores opciones cuando esté con el oficial, pero muchas veces no preguntar bien hace que se le ponga la información y puede que lo ponchen al momento de la entrevista. Ok, bueno, ya lo sabe. Nosotros queremos que usted también opine a través de nuestro WhatsApp 7893-7749. Ahí va a aparecer en pantalla para que usted coloque sus dudas. Si usted recientemente fue a una entrevista y se le fue negada la visa, puede consultar con Josué. También si usted está a días de ir o quiere solicitar su visa, quiere renovarla, no importa cuál sea la situación, hoy estamos hablando de eso, de los procesos de visa de turista y renovación, junto a Josué en asesoría migratoria. Así que vamos a tener una segunda parte, Josué, para responder todas esas consultas y más preguntas que tengo por acá. Claro que sí, con gusto. Súper bien, nosotros vamos a continuar con más de Hola.
Muy bien, y vamos a continuar nosotros con nuestra asesoría migratoria. Ya se los habíamos dicho al inicio, si tienen consultas pueden hacerlas a través de nuestro WhatsApp 7893-7749. Y bueno, está con nosotros Josué. Si usted nos acaba de sintonizar, le comento que estábamos hablando sobre la renovación de la visa o los trámites para visa de turista, qué es lo que se necesita. Si usted es primera vez que la va a solicitar, pues conocer, ¿verdad?, sobre este tema. Y ya habíamos mencionado cuáles son esos requisitos esenciales. Habíamos mencionado también que incluso depende del trabajo que uno tiene. También en la embajada pueden incluso hacerlo hablar inglés. O sea, ahí es todo personalizado, Josué nos mencionaba, y que según esto, pues va a ser la entrevista con el cónsul. Hay que sumarle, Josué, a esto que también hay una nueva actualización, ¿verdad? Cuéntenos un poco esto y luego nosotros leemos los comentarios que nos ponen las personas. Claro que sí. Una de las actualizaciones que ha habido en la embajada es el sistema de citas. Hace unas 3 semanas, bueno, supimos del anuncio, ¿verdad?, que suspendieron el sistema de citas porque implementaron el nuevo proceso y el nuevo proveedor de servicios de mensajería. Cambiaron a Cargo Express, ya no va a ser el servicio de mensajería oficial de la embajada, ahora es de DHL, y ahora se ha implementado un sistema en el cual se registra con un perfil, se hace la cita, y es importante seguir los pasos adecuados para no tener problemas a la hora de presentarse a la embajada. ¿Cuáles son esos pasos? Por ejemplo, cuando crea la cuenta, hay ciertas preguntas que le va realizando el sistema, hay que contestarlas según en base al perfil de la persona. Si está renovando una visa, le piden información de la visa anterior, y así como ellos son algunos datos que deben ser específicos para ver si el sistema automáticamente le manda una renovación por buzón, como le llamamos acá, o si va a tener que presentarse a la entrevista a la embajada cónsul. Ok, bueno, yo lo escucho para tener en cuenta, ¿verdad? Porque a veces estos cambios nosotros desconocemos hasta que vemos ya programas como el nuestro, ¿verdad? Y conocemos ya de todos estos cambios a los que debemos estar atentos. Si nosotros no hacemos caso o hacemos caso omiso de esto, ¿qué puede suceder? Lo que pasa es que si no se hace de la manera correcta, puede exponerse a que el pago quede invalidado y tiene que hacer el proceso nuevamente, o le puede costar una negación el día que se presente. Ok, perfecto. Tenemos ya las consultas, Josué, también a través de nuestro WhatsApp, y dice: buenos días, necesito consultar con el IC. Mi pregunta es si mi esposa puede tramitar mi visa, pero ella está en México, ella es ciudadana. ¿Cuánto tiempo tarda en salir la visa y si ella puede tramitarla? Gracias. Muy bien. Entiendo que está en México, pero es ciudadana americana, según lo que comenta, ¿verdad? Puede intentar aplicar para una visa de turista, pero si ese es el objetivo, ir a hacer turismo a Estados Unidos, no va a ser del todo sencillo. ¿Por qué? Porque van a ver que tiene un arraigo, es decir, una pareja con papeles en ese país. En este caso, si la intención es emigrar a otro lugar, es que mejor le hagan el trámite de residencia, una petición familiar. Con gusto podemos evaluar el caso para las recomendaciones, una cotización, cuánto tiempo tardan estas peticiones familiares y ver si es elegible para hacer el proceso migratorio, ¿verdad? Pero si en este caso es aplicar una visa de turista, debe tener suficientes requisitos o evidencia de que no se va a quedar a pesar de que tiene familia en ese país. Ok, perfecto. También tenemos más consultas. Recuerden en nuestro WhatsApp 7893-7749 y dice así la siguiente. Dice: buenos días, quisiera preguntar si podemos tramitar visa con mi esposo, aunque solamente él trabaja, es ingeniero y tiene 17 años de laborar en una empresa avícola. Claro que sí, si el esposo tiene los suficientes ingresos para cubrir lo de ambos, pueden aplicar al momento de llegar a la embajada americana y explicar que sería el esposo el que cubriría con todos los gastos. No es el único caso, hemos tenido varios. Tuvimos recientemente el caso de una persona que el esposo trabajaba solamente, él trabajaba para Indufón, una empresa reconocida, tenía suficientes ingresos y le bastó para que aplicara para ambos, aunque la esposa era ama de casa. Entonces, no es obligación que ambos trabajen. Si ambos trabajan, tienen más posibilidades porque ambos pueden demostrar los requisitos, pero no es una obligación. Así que, aparte del trabajo del que trabaja en la avícola, tiene 17 años, eso demuestra estabilidad laboral. Hay que ver cuántos son los ingresos y si sería suficiente para aplicar para los dos. Con gusto podemos orientarle en una asesoría. Ok, súper bien. En mi familia somos 3, dice mi esposa, mi hijo de 11 años y yo. Y hace 9 años los 3 sacamos la visa como grupo. Nos la dieron para 10 años. El próximo año me toca renovar. Entiendo que se hace por correo, pero mi hijo era menor de edad en ese tiempo y ahora él ya tiene 20 años. ¿Debe enviarse por correo las 3 solicitudes o se envía individual?
Mi hijo debe comprobar trabajo o estudio, consulta, él está ya en la universidad. Muy bien, en este caso se trata de 3 renovaciones, porque son Sí. personas que han tenido visa por 10 años. Ahora bien, se hacen solicitudes individuales en el sistema, pero se puede someter todos los papeles el mismo día con DHL para que lo reciba la embajada americana. Solo comentamos un detalle en el caso del hijo. Si ya tiene 20 años y se le dieron por 10 años la última vez, se dice que el hijo tenía 10 años, a este hijo cuando le dieron este documento, muy seguramente no le tomaron las huellas en la embajada. Toda persona mayor de 14 requiere que se le tomen las huellas en la embajada americana para tramitar una visa. Ahora que tiene 20, existe la posibilidad que el sistema, en el caso del hijo de 20, pueda que lo llamen a una entrevista consular. Hemos visto que varios casos así ha sucedido con el nuevo sistema que han implementado, pero va a depender de las preguntas que se vayan contestando a la hora que lo vaya solicitando ellos. Así que queremos comentarles ese detalle, pero si califican económicamente todos, podrían haber buenas posibilidades para una renovación para el grupo familiar. Y en el caso del hijo, pues si está estudiando en la universidad, esos son los datos que deberían colocarse en la solicitud. Yo recuerdo que yo renové mi visa después. También ya era mayor de edad. Al principio la habían sacado mis papás y luego mayor de edad y sí tuve que ir yo sola ya a la embajada. Es porque muy seguramente no le habían tomado las huellas en ese momento. Ahora que ya cumple la persona en la mayoría de edad, más de 14, es requerida la presencia. Pero en este caso, si la persona cumple con los requisitos económicos, los padres, es más viable que en el caso de un hijo pueda obtener la visa, como fue en Yo su así caso dije, también. porque me preguntó, ¿y quién le va a pagar? Me dijo, mi papá. Mi Le dije. papá. Sí, Y me está la dio. bien. Hay casos que los acepta la embajada por la edad. Sí, súper bien. También dice, fíjese que mi papá era ciudadano americano. Dice. Y tramitó mis documentos, pero falleció hace 3 años. Y dijeron que el trámite se suspendía. Luego que él falleció, mi mamá se hizo ciudadana e inició el trámite hace 4 años con todo lo antes mencionado. ¿Puedo hacer el trámite de visa de mi parte a pesar de que ya hay una solicitud en trámite? Tengo estabilidad laboral, menciona, aquí en el país y 3 hijos, soy madre soltera, soy enfermera de mi parte. Hace 13 años fui por última vez a solicitarla y fue negada. Esperando una respuesta a lo antes, se queda esperando una respuesta a lo que ya mencionó la amiga. Bendecido día, dice, y gracias, igualmente. Claro que sí, con gusto podemos ayudarle. En el caso de la mamá dice que es ciudadana, hizo el trámite hace ya unos 4 años. Cuando hay una persona ciudadana que pide a su hijo, que ya es mayor de edad, y en este caso, como ella está soltera, el trámite es categoría F1, están tramitando las categorías de octubre del 2015. Es decir, que tarda casi 9 años en procesar esta categoría. Dado que falta todavía varios años para que salga la residencia, podría optar a tramitar una visa de turista y si califica con los requisitos económicos, demuestra que tiene a sus hijos, que va a regresar por su trabajo, que trabaja, digamos, con el gobierno o en clínica privada. Entonces, el cónsul puede evaluar que mientras sale la residencia, podría visitar mediante una visa de turista. Ahora bien, no va a ser sencillo porque al estar en un trámite de residencia van a ver que tiene una intención a largo plazo de emigrar. Entonces va a ser importante contestar bien las preguntas y demostrar que no va a arriesgar su trámite de residencia quedándose con una visa de turista. Hemos tenido varios casos similares y cuando falta bastante tiempo para hacer el trámite, han sido casos positivos algunos de ellos. Así que podemos orientarle en una asesoría, puede hacer una cita con nosotros y con gusto podemos evaluar el caso en detalle. Ok, súper bien. Nos dicen por acá, buenos días. Una pregunta, ¿cómo podría tener una visa de humanitaria ya pues que mi hermano está en Houston, creo que quiere decir, está en coma y mi papá está en avanzada edad? También él tiene 80 años y quiero ir a visitarlos. Mi papá está en Nueva York. Yo ya estuve en Estados Unidos, regresé el año pasado. Estaba con visa de trabajo, menciona, pero yo solamente quiero ir a verles. A ellos, no sé si puede subir. A verles, dice que me pedirían y cómo puedo llegar, dice. Muy bien, lamentamos mucho la situación que está pasando ahí familiar con su hermano que está en coma y con gusto podemos ayudarle con el trámite. Si tuvo una visa de trabajo, estuvo legalmente en Estados Unidos hasta que acabó su contrato o acabó el tiempo de la visa. Si usted se regresó en el tiempo adecuado, respetó bien el término de la visa, habría opciones para tramitarla de turista. Ahora bien, visa humanitaria, el término exactamente, no hay una visa exactamente para esa categoría, pero sí existe una visa para solicitar una cita de emergencia por motivos humanitarios. Ok. Las citas normales han estado quedando
para junio 2025. A veces habilitan cupos antes como ahora, por ejemplo, que han habido para en enero. Pero si le urge viajar y hay evidencia del médico o en el hospital que le puedan hacer llegar, se puede enviar esa evidencia y si se solicita la cita de emergencia podría presentarse a la embajada en el lapso de 1 o 2 semanas, dependiendo de los cupos. Y si la embajada evalúa que es una emergencia muy específica, una situación muy delicada, pueden darle la visa para que visite a su hermano en la brevedad posible, pero queda a decisión de la embajada americana. Con gusto podemos ayudarle con el trámite, llenar los formularios, hacer el registro y explicarle cómo enviar los documentos para esta solicitud de emergencia. Ok, perfecto. Gracias también a la amiga y lamentamos mucho la situación. Ahí está su respuesta. Dice, buenos días, ¿puedo consultar sobre actualizar mi pasaporte por divorcio, ya que mi nombre ha cambiado, el apellido de soltera? La visa se me vence el año 2028 y el pasaporte en el 2025. Muchas gracias, dice. Muy bien. La visa la tiene vigente hasta el 2028, faltan 4 años. No es obligación en este momento cambiar el pasaporte. Es cierto, ya se divorció y ya tuvo su ajuste de nombre, quizás en el DUI, pero no es una obligación cambiar el pasaporte todavía hasta el próximo año, en el 2025. Y lo que puede hacer, lo que hacen muchas personas, es que si cambió su estado marital, siempre viajan con el pasaporte actual, el pasaporte con la visa, donde aparecen los apellidos anteriores que parece tal vez de casada, pero algunos llevan a mano alguna partida de divorcio para certificar que ya, porque el cambio de apellidos en el nuevo pasaporte. Si eso sucede, entonces puede seguir viajando de esa manera. Y ya cuando se venza la visa en el 2028, puede tramitar una nueva en la renovación con los nombres actuales que tenga. O sea, pero sí es de riesgo, o sea, que me consulten que por qué ese no es mi nombre. No necesariamente. Hemos tenido muchas personas que incluso en la misma situación se divorciaron por obvio motivo, de situaciones familiares que llegan a divorciarse, pero eso no le afecta al momento de ingresar a los Estados Unidos porque tiene un documento legal. Solamente es de especificar el pasaporte y algunos llevan en la partida por si acaso quieren verificar el cambio del apellido en el documento. Muy bien, ahí está la respuesta, amiga. También dice, buenos días, una pregunta. ¿Puedo solicitar visa si fui deportado el año pasado? Consulta. Muy buena pregunta. Mire, de poder aplicar y de intentarlo lo puede hacer. Claro. Que le vayan a dar la visa no lo garantizamos. ¿Y por qué? Porque la ley migratoria es bien específica. La ley menciona que si una persona fue deportada de los Estados Unidos, mínimo le cae un castigo de 5 años. Si eso fue el año pasado, en el 2023, que fue la deportación, tiene un castigo en los próximos 5 años que terminarían hasta el 2028. Puede aplicar para visa 1, 2, 3, 4 veces, pero si la elegibilidad se mantiene en esos 5 años, prácticamente el resultado puede ser negativo. Entonces no animamos a la persona que haga este proceso sabiendo que tiene un castigo vigente. Opciones, esperarse a terminar esos 5 años de castigo y aplicar más adelante, o algunos aplican para un trámite migratorio como una residencia y en este trámite aplican para un perdón migratorio. Pero cada caso es diferente, hay que ver por qué fue la deportación, si fue varias deportaciones y aparte de eso, pues algunos otros detalles para ver si conviene aplicar al trámite de visa más adelante. Ok, dice también, buenos días, yo fui hace 1 año, 5 meses, yo quiero ver cómo puedo viajar con visa de turista, porque mi yerno está en una enfermedad muy crítica y yo quiero ir a ayudar a mi hija a cuidarlo. 1 año, 5 meses, dice, como que estuvo detenida y se la negaron. Como que hace 1 año, 5 meses aplicó y se la negaron. Al parecer creo que eso quiso decir. Muy bien, si fue así, si fue hace 1 año, 5 meses que intentó aplicar y no se la dieron, no quiere decir que no se la van a volver a otorgar, puede intentarlo. Ahora bien, queremos comentar este detalle. Para aplicar a una cita por motivos de emergencia, motivos humanitarios, se exige, según la página oficial, que sea un familiar consanguíneo en primer grado, es decir, un familiar de inmediato. Sí, padres, tendría que ser su mamá. Padres, hermanos, hijos, cónyuge, que esa persona es la que esté en una situación crítica. Pero si en este caso se refiere a que es la suegra con el yerno, no garantizamos que una solicitud de emergencia pueda ser aprobada. ¿Por qué? Porque no hay un lazo de sangre inmediato. Se puede intentar solicitar a la embajada, enviarle evidencia, pero si ellos consideran que no cumple con el requisito, podrían decirle que no y va a tener que esperar su cita normal hasta que ellos le den el cupo asignado. Así que en este caso pues podemos orientarle en oficina, explicarle qué documentos son necesarios, pero lo ideal sería pues que tengamos una asesoría con usted. Ok, perfecto.
Hay más consultas y dice así: buenos días, tengo 24 años, quiero solicitar la visa de turista por primera vez. Actualmente trabajo en una clínica, soy enfermera. ¿Qué posibilidad hay que la obtenga? Dice. Muy bien. Ahí menciona que es enfermera, ese es un punto importante. Aunque tiene 24 años, pero ya tiene una profesión y eso, Sí. eso es importante, que trabaje en una clínica. Si tiene estabilidad laboral, hay buenos ingresos y tiene arraigo familiar, habrían buenas opciones para solicitarla. Desconocemos alguna información porque no nos mencionó en el mensaje, pero habría que ver si está casada, si tiene hijos, o si en este caso, pues si va a continuar con algún otro estudio universitario. Habría más opciones al momento de aplicar. En este caso le recomendaríamos que pudiéramos evaluar el caso también en la oficina para ver si conviene aplicar en base a los ingresos que ella posee, cuánto lleva laborando en la clínica y si bastaría con el estudio que ella realizó de enfermera. Recordamos que cada caso es diferente, hay personas que tienen otro tipo de trabajo, otro tipo de negocios y cada caso va a ser diferente el resultado, así que pues animamos a la persona a llenar bien el formulario y hacer una buena entrevista consular. Ok, perfecto. Bueno, ahí están las respuestas también a todas las consultas que nos hicieron a través del WhatsApp. Esto es asesoría migratoria y si ustedes también quieren una consulta más personalizada, están en esos trámites, yo considero que es mejor que alguien más nos llene todos esos formularios, ¿verdad? Para que ya no haya más complicación, pues con mucho gusto pueden ustedes consultarle a Josué, a Heriberto también, que ya lo conocen. ¿Cuáles son los contactos, Josué? Pueden contactarnos al 2298-9685, ese es nuestro número de oficina. Lo repetimos, 2298-9685 o el 2298-9330. También está disponible nuestro número de WhatsApp de oficina, que es el 7736-4852. Lo repetimos, 7736-4852 y estamos ubicados en el condominio Plaza Suiza, local 25, San Salvador. Es la única oficina que tenemos de Heriberto Rivera y su equipo de trabajo, así que queremos aclararlo que estamos solamente en San Salvador. Ok, ahí está la aclaración. En pantalla aparecen los contactos también. Usted puede escribir correo electrónico, lo que le sea más fácil, e incluso aparecían números de teléfono para personas que nos están viendo desde los Estados Unidos y quieren pues pedir información para algún familiar. Muchísimas gracias, Josué, por la visita y gracias por la ayuda. Bueno, para servirle. Vamos a continuar nosotros con más de Hola El Salvador. Esto fue Asesoría Migratoria.